Y entonces en la secundaria nos pusimos a vender pan casero. Y yo vendía pan casero. Todo el mundo que me conocía en la parroquia sabía que yo vendía pan y les vendía yo el pan casero. Esa experiencia del pan estrechó los lazos con mi familia. Aprendimos que en tiempos de crisis decides si llorar o vender pañuelos para el llanto. Las personas no entienden la dinámica familiar que se vive al interior de una parroquia hasta que están inmersas en un grupo parroquial. Porque también hay que decir que en las comunidades parroquiales hay esa imperfección. Solamente hasta que entras a una dinámica de grupo parroquial entiendes el por qué estás ahí. O sea, esa familiaridad que se logra en las comunidades parroquiales es algo que te marca para toda la vida. Yo, por eso, luego les digo a mis alumnos, los que están en el seminario, o sea, en el seminario tienes muy estructurado el horario, o sea, tienes tiempo de todo. Tienes tiempo para tu aseo, para tu estudio, para tus tareas, para comer, para rezar, para ir a las clases. O sea, cuando a mí me decían, oye, es que, profe, no me dio tiempo de hacer la tarea, digo, oye, yo trabajaba en la mañana, iba a la escuela en la tarde, salía muy noche y me daba tiempo de tener novia, porque ya en esos entonces ya era yo novio de Gema. Entonces digo, no puede ser que no te dé tiempo. O sea, róbale horas, como dijera el padre Erasmo Bautista, el doctor Erasmo Bautista, róbale horas al sueño. O sea, si no te vas a dar tiempo en la mañana, róbale horas al sueño, pero hazlo. Entonces, digo, hay que ser organizados y no hay que robarle horas al sueño, porque también es importante el descanso. Pero así fue como le agarré mucho amor al estudio. Entonces, cuando vi que me gustaba, dije, a ver, esto me gusta. Y entonces, desde el primer año que yo estuve en el seminario fue, en verano yo me tengo que ir cada verano a hacer un curso. No sé de qué, no sé en dónde, pero me tengo que ir a hacer un curso. Yo no me voy a quedar aquí 2 meses sin nada que hacer. Como teníamos una situación, pues sí, limitada en casa, iba yo a cursos en julio. En agosto hacía yo dinero para pagar esos cursos que ya eran deuda para mí, y así fue como saqué, o sea, todos los años que yo estuve formándome en filosofía, no nada más en el seminario, sino incluso cuando salí del seminario, todos los años yo tuve curso de verano. Me gustó, fue algo que me gustó y dije, voy a luchar por eso. Pero hubo un tiempo en que por el trabajo lo descuidé un poco. Lo retomé después cuando ya me metí a la maestría en Puebla. Después ahí en Puebla conocí otras universidades, pues también ahí me metí. Y después cada año ha sido así hasta 2023, que todavía no tengo un plan fijo, ¿verdad? Pero cada año ha sido así. Entonces, me ha gustado eso, las ciencias humanas en general. La maestría que hiciste, una maestría en ciencias humanas, en Anáhuac. Por eso justamente esto es lo que te hace dar un plus, ¿no? En los estudios, la pasión y la emoción con la que vives las ciencias humanas, es enamorarte de las ciencias humanas. Sí, la pasión y la convicción. En 2005 asciende al trono petrino Benedicto XVI. Entonces Benedicto XVI, o sea, para mí fue un parteaguas, porque si bien, o sea, yo la filosofía, hay que decirlo, yo llevaba mi morral de lana y, o sea, esa tendencia así medio liberadora, ¿verdad? Cuando llega Benedicto XVI a ser papa, Joseph Ratzinger a ser papa Benedicto XVI, yo veía como con cierta reticencia a su papado. Dije, hijo, va a ser el conservador, o sea, lo que todo el mundo le reprochaba a Benedicto XVI. Bastó ponerme a leer una tarde la Deus Caritas Est, su primera encíclica. La Deus Caritas Est, o sea, fue tanta la pasión con la que la leí que, o sea, en una tardecita me la eché toda y releí unos pedacitos. O sea, no me paré de mi lugar hasta que la terminé. Eso me enamoró del pensamiento de Benedicto XVI. O sea, Benedicto XVI para mí fue como una luz que se encendió en mi intelecto y nunca se ha apagado. O sea, porque Benedicto XVI, cada palabra, cada párrafo, cada homilía, cada pronunciamiento, cada mensaje,
eran de una profundidad. O sea, acabo de leer hace unas cuantas semanas un compendio que el Opus Dei hizo de los mensajes que Benedicto XVI tuvo en cuestiones de fe y razón. O sea, tú lees, por ejemplo, la locución que tiene en Ratisbona o el discurso que da en la Universidad de Navarra cuando le otorgan el doctorado en teología. O sea, cada párrafo es una joya de pensamiento. Benedicto XVI para mí fue ese parteaguas. Y a la par llega a mi vida, o sea, personalmente puedo decir que llega a mi vida un pastor, el padre Alejandro Cruz, que no nada más tiene la cuestión de la fe y la piedad, sino la profundidad de pensamiento, porque hoy por hoy, si hay alguien que lee, que yo conozco que lee, que es el padre Alejandro Cruz, o sea, un sacerdote lúcido, con un profundo conocimiento, o sea, que te puede decir la historia de la iglesia como si estuviera platicándote de lo que pasó ayer en su parroquia, ¿no? Entonces llegó a mi vida como párroco él. Llega Benedicto XVI y a la par llega el padre Alejandro Cruz a mi vida. Entonces eso para mí fue como inyectarme así, ha sido de esos que le ponen a los coches para que despeguen más rápido, ¿no? Nitro, ¿no? Me inyectaron un nitro intelectual y empezó a gustarme más. Y a la par de esto, ¿cómo ha llegado Evangelizadores de Tiempo Completo a tu vida? Porque ya trabajaba yo en la curia, entonces Evangelizadores de Tiempo Completo es un apostolado del Reino Christi. Entonces, este apostolado lo que pretende es que haya personas que, como su nombre lo dice, estén a tiempo completo predicando. Porque muchas personas no es que no quieran predicar, es que no pueden predicar porque tienen que atender un trabajo quizá de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche que llegan a su casa. Pues, ¿a qué hora le pides predicar? Pero tenemos necesidad de esos catequistas, de esos formadores. Así es como llega Evangelizadores de Tiempo Completo y me invitan a participar. Entonces después yo entro a participar, después me piden hacerme responsable de esta zona, después me piden hacerme responsable de toda la sede que era Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, y después pues ahí fueron 9 diócesis las que yo atendía, bueno, 8 diócesis y una prelatura, porque es la prelatura Mije en Oaxaca. Y bueno, por el trabajo ahí que se desarrolló, pues me piden ir a dirigir ya no una sede, sino un conjunto de sedes allá en el Bajío, que era una región, y allá estuve. La verdad es que evangelizadores de tiempo completo siempre he pensado que es como un escenario precioso donde las personas que quieren predicar el evangelio pueden hacerlo de un modo eficiente, de un modo eficaz, bien formados y sobre todo manteniendo la fidelidad a la iglesia. De evangelizadores de tiempo completo viene la pandemia, o sea, ya estando yo allá en el Bajío, viene la pandemia y todo el mundo a ver, trabajo a distancia y predicaciones y nos acostumbramos a las misas. Hoy suena lejano a ver la misa en Facebook, ¿no? Pero en su momento era lo que teníamos durante la pandemia hace 2 años. Y así fue cuando empecé a desarrollarme ya en esa parte más de formación, porque ya no podíamos ir a predicar o yo no podía ir a atender a los párrocos. De hecho, yo siempre como que he renunciado un poco, si no oficialmente, de manera tácita, sí lo he hecho, o sea, he renunciado a mi oficina, ¿no? O sea, porque digo que voy a una oficina, pero no veo el trabajo de cada evangelizador, no veo el trabajo de cada sede de Escuela de la Fe, por ejemplo. Entonces, por eso es que, pues, mi oficina en el Bajío, pues la toqué un par de veces, ¿no? Pero siempre estaba yo con los evangelizadores en sus parroquias, con sus obispos, con quienes estuvieran, con los eh, encargados de la pastoral, o sea, en cada diócesis. Eso me permitió conocer a muchas personas en el Bajío. Es una experiencia que agradezco mucho porque además encontré a personas como muy santas, muy piadosas, muy entregadas. También aquí, en esta región vamos, o sea, pero particularmente me significó mucho el Bajío para mí. Y ya de ahí, de evangelizadores de tiempo completo, dirigiendo evangelizadores de tiempo completo en la región del Bajío, aquí en México, me piden llevar la dirección de Escuela de la Fe. Yo, apasionado de la formación, me piden dirigir un instituto catequético de formación, pues dije, ya me vi. Claro. Entonces fue como una experiencia
o ha sido una experiencia muy bonita la que he tenido, sobre todo en esa parte de la formación. Ahora lo administrativo es menos apasionante, pero también se tiene que hacer ese trabajo. Este, ¿Qué es Escuela de la Fe? Escuela de la Fe es un instituto catequético, o sea, es un instituto que se dedica a formar, a darle formación a catequistas, a líderes católicos y a formadores católicos. Cuando hablo de catequistas y formadores de catequistas es las personas que transmiten la doctrina. Cuando hablo de líderes católicos es personas que, sea por su puesto, sea por su carisma, tienen un liderazgo dentro de la iglesia, sobre todo laicos. También con nosotros han entrado sacerdotes o religiosas, atendemos a muchas religiosas en cursos nosotros, y formadores dentro de la iglesia. Cuando hablo de formadores, nos dedicamos a atender a padres de familia, pero también nos dedicamos a atender a los formadores de catequistas en las diócesis, pero también nos dedicamos a atender a los maestros que dan formación católica en los colegios. Porque muchas personas dicen, muchas parroquias tienen carencia de catequistas y agarran al que viene a misa. Qué bueno, porque es una persona dispuesta, pero no sé qué tanta formación tenga, o qué tan sólida sea su formación, o qué tan fiel a la iglesia, al magisterio de la iglesia sea. De eso nos encargamos nosotros. Y a lo mejor el líder tiene un potencial enorme, el líder católico, un joven o una persona mayor, tiene un potencial enorme para guiar a los jóvenes, para guiar a otras familias dentro de la iglesia católica, pero resulta que no hay quien le diga qué es lo correcto dentro de la iglesia. Entonces, para eso estamos nosotros, para enseñarles aparte del magisterio, de la Sagrada Escritura, de la historia sagrada, de un modo adecuado, de un modo correcto. Y también para los formadores, maestros, te digo, o sea, ¿cuántos maestros de formación católica entran porque ese es el empleo que pudieron tener? Pero no tienen las herramientas suficientes para eso. Entonces nosotros, particularmente este año, vamos a retomar algo que es una evaluación o certificación de maestros a nivel nacional, de maestros católicos. Pues es una certificación que yo cuando vi el examen dije, a ver si yo lo paso primero, ¿verdad? Porque sí es muy exigente, porque se supone que tú como maestro, como formador en la fe, debes de ser el primero en ser experto en la fe. No pretendo minimizar a ninguna escuela de formación, pero ¿qué diferencia hay entre las escuelas de pastoral que existen en muchas diócesis, en parroquias, en decanatos, con escuela de la fe? Sí, hay una diferencia grave, profunda, vamos. Lo que pasa es que nosotros somos un instituto catequético con reconocimiento pontificio. Entonces nosotros ante la Santa Sede tenemos que enviar nuestros informes, tenemos que enviar nuestras estadísticas año con año para que la Santa Sede nos permita seguir teniendo su reconocimiento. Es decir, que ellos digan, a ver, este instituto es un instituto en el que se puede confiar porque da una doctrina sólida, porque sus planes de formación están bien, son coherentes. Eso no te lo ofrece otra escuela de evangelización u otra escuela de pastoral. O sea, el que tú tengas un número protocolario, un número de protocolo de la Santa Sede que sustente el papel que yo te voy a ofrecer. Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que nosotros hemos establecido como institución, estamos por cumplir 50 años en 2025, como institución muchas sinergias con instituciones educativas, de tal manera que hay, por ejemplo, las personas dicen, oye, yo entro a estudiar contigo y sí me interesa tener un reconocimiento reconocido por la Santa Sede, pero me interesa más un reconocimiento que sirva para mi currículum vitae. ¿Qué me ofreces? Nosotros tenemos reconocimiento de la Universidad de Anáhuac en algunos de nuestros diplomados y en un máster. Entonces, ese tipo de sinergias no las tiene otro instituto porque no tiene ni la tradición ni el estatus que nosotros tenemos como instituto catequético ya con ese reconocimiento pontificio. ¿Qué se necesita para poder ingresar a Escuela de la Fe? Escuela de la Fe funciona como una especie de franquicia y tú puedes abrir una Escuela de la Fe en tu zona. Eso que nosotros hacemos es, nosotros somos un instituto que se llama Escuela de la Fe. Si tú reúnes todas las condiciones necesarias para que te establezcas como una sede de Escuela de la Fe, puedes hacerlo. Entonces, en cada ciudad
bueno, en cada diócesis en donde tenemos autorización del obispo, tenemos una escuela de la fe. Aquí, por ejemplo, tenemos escuela de la fe en Córdoba, en la diócesis de Córdoba, y tenemos escuela de la fe en la diócesis de Veracruz. Entonces, la persona que quiere ir ve a ver qué cursos me están ofreciendo aquí. Y yo me inscribo a esos cursos. Y ya tienen todo ese acceso. La pandemia, dentro de las bondades que trajo la pandemia, digo porque trajo mucho sufrimiento y demás, pero trajo también bondades, nos dimos cuenta que, a ver, tú que estás en la sede de Argentina, puedes tomar un curso con la sede de Guadalajara. O tú que estás en la sede de Michigan, puedes tomar un curso con la sede de Guatemala. Y lo hacen. Y se quedó. Ha sido un dolor de cabeza en términos administrativos, Claro. porque el alumno pertenece a una sede, pero estudia en otra. ¿Quién lleva la gestión escolar? Porque nosotros tenemos un sistema de gestión escolar para que los alumnos tengan su ranking de materias, de todo lo que han cursado. ¿Quién lo lleva? ¿La sede que está dando las clases o la sede a la que pertenece el alumno? Entonces, pero le hemos ido, pues un poquito ahí, driblando, ¿no? Un poquito ahí. Ha sido una cosa muy, muy buena, porque, por ejemplo, pienso en Nicaragua, nosotros tenemos una sede, pero funciona, o sea, muy dispersa y funciona a distancia, porque en Nicaragua tú no puedes ir tan fácilmente a formar a las personas por el régimen. Sí. Entonces, el año pasado yo me quedé con ánimo porque iba yo a estar en una diócesis, la diócesis de Bluefield. En esa diócesis íbamos a dar formación no solo a los laicos, que están ávidos, en Bluefields en Nicaragua, ajá, no solo a los laicos que están ávidos de formación, sino incluso a sacerdotes. Pero, o sea, por todas esas circunstancias pues, políticas, sociales que se están viviendo allá, es un poco difícil. Entonces, ellos sí están trabajando a distancia, por ejemplo, ¿no? Argentina tenemos una situación parecida, no tanto por el régimen, cuanto por la dinámica que se ha llevado en Argentina. En Estados Unidos, las sedes que tenemos, nosotros en Estados Unidos tenemos 3 sedes, que es Los Ángeles, Denver y Michigan. Sobre todo de Denver han estado estudiando en Michigan y viceversa. Entonces, ese tipo de experiencias nos han enriquecido mucho porque nos hemos dado cuenta que ya no es una formación local, sino es una formación global. Puedo llegar con lo que tengo a todos los rincones de la tierra. De tal manera que el año pasado, en 2022, estábamos en 4 países de África. Este año vamos a abrir posiblemente 2 o 3 más. Entonces, ahí también, o sea, un gran trabajo de personas que están con nosotros, en este caso en África, que está el padre Robert Heavens, ha hecho un gran trabajo en África, ¿no? O sea, en Nigeria estamos creciendo de una manera espectacular, pese a todas las persecuciones que hay de estos grupos islámicos extremistas, ¿no? O sea, no el Islam, sino estos extremistas. Sí. Y ahí me recuerdo mucho el mensaje que Papa Francisco daba cuando, no sé si recuerdan ustedes, ahí en plena pandemia, sale en soledad ahí esa imagen icónica del Papa Francisco caminando en la plaza de San Pedro en medio de la lluvia y solo, y ahí ya con su paso lento, y el mensaje que da, hay una cosa que a mí me marcó mucho, dice, lo que nos ha enseñado la pandemia es quitarnos de nuestro afán de autosuficiencia y abrirnos a la creatividad. Y es una frase bien bonita, dice, abrirnos a la creatividad que solo el Espíritu Santo puede suscitar. Y creo que en la Escuela de la Fe, mis directores, mis directoras, se han abierto a esa creatividad que solo el Espíritu Santo puede suscitar. Y voy a decir, o sea, yo estoy recogiendo en esto, en todo lo que te platico, el trabajo no mío, sino el trabajo de 46 años, que fue cuando yo llegué a Escuela de la Fe, de 46 años de experiencia en la Escuela de la Fe. Es decir, hubo otros antes de mí que pusieron los elementos necesarios para que Escuela de la Fe fuera hoy lo que es. O sea, ese apostolado tan maravilloso, tan bonito, y que te colma el corazón. Yo fui formador de Escuela de la Fe hace muchos años, empecé siendo formador de Escuela de la Fe hace muchos años, pero nunca fui así como parte tan de lleno de Escuela de la Fe. Cuando me hace director de Escuela de la Fe, o sea, de formador a director de Escuela de la Fe, yo no entendía por qué le agarraban tanto cariño. O sea, hoy por hoy, después de 2 años de estar al frente de Escuela de la Fe, puedo decir, pues hasta el día que me entierren yo voy a llevar tatuado Escuela de la Fe en mi corazón y en mi mente,
porque de verdad el bien que haces, cómo llegas a las personas y cómo te ayudan a conocer a Cristo y a conocer más tu fe y amar más a la iglesia y amar más a la Virgen y amar más a tu hermano, ya no en el ámbito de la piedad y de la emoción, sino en el ámbito de la intelectualidad y de la formación. Hijo mano, es una gran herramienta. Escuela de la Fe es un apostolado poderoso al servicio de la iglesia y pues ahí, así, yo llevo ese tesoro en esta vasija de barro que soy yo. Entonces, sí, ha sido una gran experiencia Escuela de la Fe. ¿Es para cualquier persona que le interese? Sí, o sea, o sea, como te decía yo, nosotros estamos enfocados en catequistas y formadores de catequistas, pero la última revisión que le hicieron al nuevo directorio para la catequesis, que se publicó junio de 2020, en el capítulo 4, cuando habla del catequista, de pronto describe quién es un catequista. Y tú dices, más bien, ¿quién se escapa de ser catequista? Porque todos llega una edad en que sean tus hermanos, o sean tus hijos, o sea tu pareja, te pregunta por cuestiones de fe. Y en ese esmero, en ese esfuerzo que haces por explicarle la fe, tú estás también siendo catequista. Un padre de familia en un momento dado es catequista. Un abuelo en un momento dado es catequista. ¿Por qué no ofrecerles nuestra formación a ellos? Lo necesitan. De pronto también, por ejemplo, en la Escuela de la Fe nos dicen, oye, es que tú tienes un público más adulto que más joven, ¿no? Porque las personas que se interesan más en nuestros cursos, en conocer su fe, son las personas a las que ya les llegó esa edad en que sus hijos, en que sus nietos les preguntan por su fe y no tienen respuesta, pues se meten en Escuela de la Fe. También hay en el ambiente laboral quienes te preguntan porque te ubican muy bien a lo mejor dentro de un ministerio en la iglesia, dentro de un apostolado, etcétera. También para ellos puede servir esto para poder catequizar dentro de su trabajo o dentro de su contexto, su negocio y todo eso por el estilo, ¿no? Sí, fíjate que sí, o sea, eso ayuda, o sea, la Escuela de la Fe ayuda mucho a ello. Y por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando por la formación así, que se le llama de carrusel, es decir, que tú puedes escoger en un carrusel de ofertas qué es lo que te urge más conocer, porque a lo mejor dices, yo no estoy interesado en cursar todo el diplomado en doctrina cristiana, o no estoy interesado en cursar todo el diplomado de habilidades para formadores, pero sí estoy interesado en la materia de cristología porque mi hijo me preguntó sobre si Dios, si Cristo es verdaderamente hombre. ¿Y cómo le explico eso que sin dejar de ser Dios es verdaderamente hombre o que en él hay dos naturalezas en una sola persona? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hemos estado trabajando para que las personas vayan teniendo esa oportunidad. La verdad es que es una empresa titánica porque tenemos que adaptar muchos contenidos. Ahora mismo estamos dando, te contaba antes de esta entrevista, que estamos dando formación a unos gerentes de una red de empresarial aquí en México. Pues son gente que está ocupada 24/7 y la hora que te dan es oro molido para que les inocules, para que les inyectes el amor al Evangelio, el amor a Cristo. Pues esa hora la tienes que aprovechar cada segundo y aprovecharla y resumir toda la doctrina que puedas. Pues no vas a agotar la doctrina, pero que se lleve lo esencial es lo que tenemos que hacer. Eso es algo que ha sido un reto para nosotros. En algunos casos hemos acertado, en otros todavía nos falta por llegar a concretar más, pero lo estamos haciendo. Pero sí, Escuela de la Fe es ese gran instrumento. Y eso de evangelizar desde la cultura, particularmente es algo que yo encontré en el movimiento Reino Christi. O sea, la verdad es que si yo valoro, o sea, todos los movimientos dentro de la iglesia son valiosos. Yo no podría entender a la iglesia sin esa diversidad de carismas y demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo que encontré así como el perfil adecuado, o sea, Dios tenía preparado para mí en el Reino Christi, ese carisma, ese perfil, ese decir, si eres cristiano, no nada más cuando vas a misa, sino en todo momento eres cristiano, en todo momento tienes que ser santo, en todo momento estás edificando la iglesia. O sea,
Y cuando hablo en todo es desde que estás discutiendo porque a lo mejor tuviste un desencuentro con tu esposa, hasta la intimidad, hasta en el trabajo, hasta en todo momento. O sea, cuando corriges a tu hijo, cuando estás dando una charla, cuando estás en el camión, en todo momento tienes que estar evangelizando. Eso es algo que a mí me impactó y me ha enamorado del carisma del movimiento Reino Christi, de la metodología del Reino Christi, ¿no? Eso de evangelizar desde tu contexto sí es bien importante. O sea, porque es como una arena, como un granito de arena, pero ya cuando todos evangelizamos así. Por otro lado, tampoco acomodarnos, o sea, decir, pues yo evangelizo a mi familia y ya, no, así está bien, ese es el primer paso, pero tiene que salir más, o sea, tu evangelización tiene que impactar a otros, porque si cada cual nada más se fija en su familia, pues es bien cómodo. Sí. Ya, nada más mi familia y ya, no, mi contexto y ya, no, o sea, impactar más. Por eso también en el Reino Christi nuestras obras de apostolado, o sea, las obras de apostolado es para impactar a la sociedad, para que Cristo verdaderamente reine en cada rincón de la sociedad, ¿no? Y quisiera hacerte esta pregunta un poquito más personal. ¿Tú te veías llegando al lugar a donde hoy estás, en este apostolado que hoy realizas? ¿Tú te imaginabas alguna vez allá, por la prepa, por tu etapa en el seminario, cuando estabas en medios de comunicación aquí en nuestras países, algún día poder llegar hasta donde estás hoy haciendo un apostolado? No, fíjate, o sea, no en esta forma, pero sí en la dinámica, porque yo siempre soñaba con una vida como muy, no puedo decir organizada, porque quienes me conocen van a decir que soy un mentiroso, pero sí como con muchas tareas, o sea, como que con muchas tareas. Y hoy por hoy es algo que yo sí tengo, ¿no? O sea, muchas personas van a pensar que soy pedante, porque les digo, yo no te puedo atender hasta tal fecha, o yo no te puedo atender hasta tal día, o si necesitas eso, mándame con mucha antelación las fechas para que yo la aparte, ¿no? Si vieran cuánto trabajo nos costó esta entrevista. Pero, y si yo dije, en ese momento sí llego, o sea, yo llego y aquí estuve Sí, en, sí, 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 sí. en el momento que me pediste avisar, ¿no? Puntual. Entonces, en ese sentido, sí me imaginaba yo con una vida así, muy, muy marcada por mucha actividad. Yo espero no caer en un activismo inútil, pero, pero sí, o sea, en esa parte sí me imaginaba. El tener esta responsabilidad tan grave, nunca pensé que fuera Dios a concedérmela a mí. Y lo veo así, como un obsequio de Dios, porque no es algo que yo estuviera buscando, como ávido de poder o de... No, sino es algo que se fue dando. O sea, porque incluso, pues yo no me pensaba en... O sea, o sea, cuando a mí me propusieron esto, yo decía, o sea, dejar un apostolado al que amo, que es evangelizadores de tiempo completo, porque hoy por hoy lo sigo queriendo tanto como antes. Dejar ese apostolado e irme a un nuevo apostolado, no sé. Fue una de las cosas que yo dudaba. Hoy puedo decirte que cuando tú le dejas eso en manos de Dios, Dios va haciendo su obra. O sea, tú nada más vas planeando lo que Él va pidiéndote, ¿sabes? Y planeando no en el sentido de proyectar y metas, y no, planeando así como se planean las aves en el aire, en el viento, ¿verdad? En la turbulencia, cómo planean. O sea, Dios es el que pone el aire y pone la turbulencia, y a ti te toca planear. A ver, Señor, o sea, tú me pusiste en esto, tú me tienes que ayudar en eso. No lo busqué, es algo que Dios me puso en el camino como un obsequio, porque yo sí lo veo como un regalo de Dios y lo valoro como tal. Y ha significado, cuando digo significado, no me refiero en términos coloquiales, sino de verdad me ha dado significado a mi vida el estar en la Escuela de la Fe. O sea, ha sido una experiencia gratificante, hermosa, motivante, muchas cosas. Y de pronto o sea, estar en contacto con tanta gente que persigue los mismos ideales que tú. O sea, no estoy solo en este mundo. Hay otras personas que tienen los mismos ideales que yo. Y eso te motiva un montón. Porque son las mismas personas que se enfrentan a los mismos problemas, o a problemas parecidos, pero se enfrentan
a esto mismo que los medios de comunicación, que las redes sociales tienen en contra de todos nuestros valores. Ellos mismos lo viven y compartimos ese ideal de decir, vamos a instaurar el reino de Cristo en el modo y manera que yo pueda, pero esa es mi grave responsabilidad. No le toca a otro, me toca a mí. Entonces, el que compartas eso con otra persona, el que compartas la fe, el que compartas, pues saber si estamos yendo a misa lo más que podemos, a nuestra visita al Santísimo, esa parte, pues también motiva. Entonces, a mí sí me ha motivado bastante. Me da gusto. Te agradezco muchísimo, Álvaro, que nos vengas a compartir todo esto, porque nos dejas ver cómo en tu vida, cómo Dios ha ido hilando Sí, todo, ¿no? O sea, desde ahí en tu hogar, con esa disciplina, pero también esa devoción, ¿no? Con tu oportunidad de conocer sacerdotes que te inspiraron, después en esta disciplina del seminario, encontrarte con el Regnum Christi, con ese apostolado, y que hoy te ha llevado a que ese Alvarito, ¿no? Que conocíamos de chicos, hoy sea director de Escuela de la Fe. Es realmente no solamente un orgullo por la investidura que hoy tienes, sino por la amistad que compartimos. Sí, ¿no? Y también no creértela, ¿no? O sea, porque al final el apostolado es tuyo. O sea, y otra vez volvemos a lo que dice Lucas 7:10. Solo somos siervos. No hacemos más que lo que nos corresponde. O sea, yo soy un siervo y el día en que me digan, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a servir aquí en Escuela de la Fe, ahora vamos a servir en otra parte, o feliz. Yo, y es algo que le decía yo a nuestro director, un sacerdote. Yo le decía, mire padre, si yo estoy aquí, él es nuestro director del Centro Pastoral Fidei. El Centro Pastoral Fidei, para quienes no lo conozcan, pueden buscarlo en internet, Centro Pastoral Fidei, aglutina, es un centro pastoral que tiene 6 apostolados. El más antiguo, el de más tradición, Escuela de la Fe, Fruto de Escuela de la Fe, Evangelizadores de Tiempo Completo, que es para laicos comprometidos en sus parroquias, en la pastoral, e Instituto DAR. Instituto DAR es para la atención a religiosas. O sea, nosotros damos por supuesto que las monjitas y las religiosas ya están del otro lado, ya están consagradas y ya no, necesitan atención, necesitan formación, necesitan renovar su carisma. Para eso está el Instituto DAR. Cefas, que son comunidades de formación, o sea, comunidades en colonias, en casas, un apostolado interesante. Cefas. Águilas Guadalupanas, que es para los adolescentes y jóvenes, los que atienden a los chavos. Y eso es un apostolado interesantísimo, porque además se logra un compromiso con ellos mismos, con su familia, pero también con su patria. Es bien bonito porque no nada más formas buenos cristianos, buenos hijos, sino también buenos ciudadanos. Y últimamente, el último apostolado que se añadió a Centro Pastoral Fidei es el de Caballeros del Altar. Y entonces, cuando me iban a cambiar de evangelizadores de tiempo completo, que estaba yo de director regional allá y a la dirección de Escuela de la Fe, le decía yo al padre, al director del centro pastoral, digo, mire padre, a mí lo que me interesa es extender el reino de Cristo. Si Dios me está pidiendo este servicio en la Escuela de la Fe, ahí lo voy a extender. Si Dios me lo pide en evangelizador de tiempo completo, ahí lo voy a hacer. Es decir, se trata de no perder la base. Y en ese sentido, o sea, pues he sido muy feliz ahí en el Centro Pastoral Fidei, en Evangelizadores de Tiempo Completo y obviamente en mi apostolado insignia, que es Escuela de la Fe, porque de verdad es una cosa chulísima. Y aparte, pues las directoras, sobre todo son directoras, también tengo algunos directores, pero sobre todo las directoras son personas así como muy lindas, muy entregadas, muy apostólicas, a quienes yo admiro siempre. Me da mucho gusto, mi hermano, me enorgullece mucho tenerte como amigo, saber cómo te has dejado tocar por el Señor, que te haya llevado por ahí, por donde estás ahora, pues a ver qué Dios quiere más adelante, y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esto. Muchas gracias, Nepo, por la invitación. Y bueno, pues espero que sigan escuchando también los próximos episodios de este podcast, de este programa.
Gracias. Ya verán por aquí también al padre Ale y otros amigos también que Bueno, tenemos en común. excelente. Te agradezco muchísimo. Me ha dado mucho gusto verte y platicar contigo. Que no sea la última vez. No, Hay espero que cosas no. por ahí que valdría la pena en algún momento también retomar y platicar. Ojalá, pues obviamente con tiempo voy a pedirte que me agendes y ahí vamos a estar. Te agradezco mucho, Gracias, Álvaro. gracias. Y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este día. No se olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar, compartir, etcétera, porque esto que hemos escuchado hoy a ti y seguramente a otros más les podrá ayudar muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy su amigo Iván de Jesús. Hasta luego.